Bueno, buenos días a todos. Nos agarra esta modalidad de presentación que esperemos funcione, porque eh, estamos todos remotos, por decirlo de alguna manera, en estos tiempos de crisis. Así que vamos a ir llevando toda la tecnología, espero que se escuche bien. No habilito la cámara para no sobrecargar la red. Estamos todos trabajando desde casa, así que posiblemente o esperemos no tener ningún tipo de sorpresa al respecto. A ver. Vamos a arrancar. Mientras voy viendo si me van chateando que esté todo bien. Bueno, arrancamos. Vamos a hacerlo rápido porque también tenemos la apertura de los mercados antes y hay mucho de qué hablar. Vamos a hablar bastante del mundo. Básicamente esta es la foto del momento, que es el bicho este que anda dando vuelta, el virus, el COVID-19, que bueno, está al acecho, fue claramente un cisne negro y un cisne negro poco pensado. Recuerden lo que todos decíamos antes de que pasara lo que pasó, que era básicamente que los mercados con el SARS, la gripe A, la gripe porcina, eh, eh, la gripe aviar, el MERS, en todas esas oportunidades no había pasado nada. Los mercados caían en promedio 3-4%, no afectaba la economía, no pasaban grandes cosas. Pues bien, sucedió todo lo contrario. La segunda pregunta que hay en momentos como esto es, bueno, Asia, Oriente en general, pudo vencerlo, vamos a ponerlo entre comillas, con medidas de cuarentena estricta algunos países, otros con medidas mucho más light, pero más inteligentes, como Singapur, Taiwán o Hong Kong. Hong Kong, un país muy preparado por lo que había sufrido con el SARS en el 2003. La gente entiende qué es el aislamiento social. Otros países básicamente recortando la cantidad de gente por la mitad. Se trabajaba por número par o impar de DNI. Cuando vos a una ciudad le quitas la mitad de la gente, claramente el contacto social se reduce drásticamente y con eso la posibilidad de contagio. Esto está llevando a una parálisis de Occidente inédita. Lo más parecido a esto ha sido los tiempos de guerra. Cuán larga, y ahí es donde vienen las experiencias de Corea, que por lo visto que es un país que tuvo un brote fuerte y lo pudo controlar rápidamente. Fueron 20 días en Corea donde básicamente aplicaron medidas muy restrictivas y obtuvieron mejoras notorias. El caso de Wuhan, bueno, en la provincia de Hebei de China, fue titular ayer de que por primera vez tuvieron 0 casos después de 60 días de cuarentena, ¿no? Donde arrancó el foco de todo este conflicto. Así que uno podría decir que en el optimismo extremo son 20 días y en el pesimismo extremo son 60 días, para después ir a una normalización gradual, ¿no? No es que todo se va a solucionar de la noche a la mañana, con lo cual son tiempos anormales que requieren medidas anormales. Básicamente las medidas anormales son muy parecidas a la del 2008, siendo la crisis totalmente distinta a la del 2008, era una crisis con una
profunda raíz económica. Esta es una crisis que es lo que llaman un sudden stop, una parada en seco, producto de este tema vinculado a la salud. Así que veamos algunos de los números en donde el Financial Times va llevando estos grafiquitos que me parecen muy ilustrativos. El gráfico de la izquierda muestra los casos, la trayectoria de casos, el de la derecha la trayectoria de muertes. Básicamente, el caso que todos estamos mirando como leading en Occidente es el de Italia, en donde viene con una curva muy similar a la de China. En cantidad de fallecidos es mucho peor, donde básicamente afectó a una zona en donde está integrada principalmente por gente de avanzada edad, y uno está viendo puntualmente en Lombardía, en la zona de Véneto, en donde la tasa de mortalidad es del 10%, o sea, es una tasa de mortalidad típica de el pico de la pirámide, ¿no? Toda gente mayor, y por eso es que está absolutamente desbordada esa zona. La gran pregunta es los que siguen atrás, ¿no? Porque atrás de Italia vienen España, Francia, Alemania, Reino Unido y por último Estados Unidos. Vienen con curvas muy parecidas a los peores casos, que básicamente fueron Corea, China. Fíjense cómo Corea en un momento dobla la curva y básicamente cambia la pendiente, y después están los casos totalmente exitosos de Japón, Singapur, Hong Kong, que fueron por otro camino, en un control que requirió en algunos casos una cuarentena total, sino medidas de aislamiento social que fueron extremadamente exitosas. Occidente en principio pensó en eso, que fue un poco la idea del Reino Unido, y por presión de los medios, por la expansión de los casos, por el día a día, por la baja de la popularidad de los políticos, dieron vuelta y se fueron, o nos estamos yendo todos a casos de cuarentena o de restricciones más fuertes. Cuando uno mira Italia, ¿por qué Italia? Y bueno, porque Italia es el primer caso de Occidente y va a ser el primer fracaso o éxito de Occidente. Italia, la región norte, cuando uno mira en este gráfico, están concentradas fundamentalmente las regiones ahí de Lombardía, Emilia-Romagna y el Piamonte, como las principales, Véneto también, todas regiones del norte, muy concentrado todo en Lombardía, y la vamos siguiendo. ¿Por qué? Porque básicamente la región del norte impuso cuarentena el 22 de febrero, la amplió el 23 de febrero. Cuando uno cuenta la cantidad de días, ya vamos superando la cantidad de días en las cuales Corea tuvo un enorme éxito, con lo cual Italia, o la región norte de Italia, debería empezar a mostrar un punto de inflexión. Ayer hubo algo en las estadísticas, no en la cantidad de casos, pero sí en la cantidad de casos que se dieron de alta, que fueron récord en la región de Lombardía. Y bueno, la estaremos siguiendo de cerca para ver si se cumplen los tiempos que se cumplieron en el resto de Asia. Y si sucede eso, deberíamos estar en algún punto de inflexión en esta semana. Si no, realmente estaríamos ante una mala noticia, porque el primer caso de Occidente está teniendo un patrón totalmente distinto
a lo sucedido en Asia. Tal vez tenga que ver por la población, las características poblacionales, la edad de sus poblaciones, el desborde del sistema sanitario. Veremos en un futuro. Ahora, esto no es solo un tema del coronavirus, sino que por eso esta crisis se la ha empezado a llamar la crisis del Petro-Corona o Corona-Petro, porque en el medio de toda esta situación, producto de la caída alrededor de 5 millones de barriles día de consumo de petróleo a nivel mundial, los países petroleros, en lo que se llama la OPEP Plus, la OPEP más Rusia, se juntaron para acordar una reducción en la producción de petróleo y no se pusieron de acuerdo. Y eso provocó a esta situación de salud con un sudden stop económico, un colapso en el precio del petróleo. Yo pongo este gráfico en donde ustedes ven la línea naranja, que es la producción de Estados Unidos, cómo viene creciendo año tras año, superando a la producción de Rusia y de Arabia Saudita, cómo la producción de Rusia, que es la roja, con algunas parálisis temporales o algunas caídas temporales producto de los acuerdos de la OPEP Plus, pero viene creciendo año tras año, y cómo la producción de Arabia Saudita viene estancada. Quiere decir que acá el pato de la boda viene siendo Arabia, que es el que viene en términos generales cumpliendo las restricciones de producción, y le vienen comiendo cuota de mercado. Los rusos, en función de sus posibilidades, y claramente Estados Unidos. Entonces ahí es donde Arabia toma la decisión de elevar su producción al máximo capacidad, que es elevarla entre 4 y 5 millones de barriles, con lo cual dijimos, la demanda cayó 4 o 5 millones, la producción va a subir 4 o 5 millones, estamos en una especie de peor de los mundos, en donde sobran 10 millones de barriles de petróleo por día, alguien los compra y alguien los guarda. ¿Los guarda para qué? Para un futuro. Eso tiene un costo y eso hace que el barril en su versión spot hoy no valga nada. Se produce esta tremenda caída del barril de petróleo y esto tiene connotaciones en toda la economía mundial. Tiene connotaciones en los productores de petróleo, tiene connotaciones por ende en el sistema financiero. Hoy vimos como Occidental le bajan la calificación a bono basura, empieza a contagiar en todo lo que es potenciales quiebras de empresas, cambian los flujos de los países de productores a demandantes de petróleo, le pega de lleno al resto de los commodities, caen todos los emergentes, caen las monedas emergentes, y bueno, sumado a todo el sudden-stop del coronavirus, es casi una combinación perfecta para pegarle de lleno a las economías capitalistas occidentales. En principio, para Occidente es una buena noticia que caiga el petróleo. Por cada 20% que cae el petróleo, el mundo debería crecer 0,5% más en condiciones normales, pero eso no sucede hoy. En esta combinación de factores, realmente está poniendo a prueba al sistema capitalista occidental. Empezamos a ver, como muestra esta filmina, el impacto que tuvo el coronavirus en China, con la caída en la demanda de todo, ¿no? De cosméticos, automóviles, servicio de catering, y ya hoy vemos que salió el indicador, el IFO Survey en Alemania, y salió la Philly Fed en la región de Filadelfia, con también caídas muy fuertes. Quiere decir que empezamos a ver lo que el mercado está descontando, que es una parada en seco de la actividad y una tremenda
tremenda caída. Esto ha llevado a revisiones, y de hecho esta presentación yo la armé ayer, antes de ayer y ayer por la mañana, y estos números incluso ya pasan a ser medios viejos, pero bueno, sirven como reflejo del cambio de situación, ¿no? En donde se esperaba, Goldman Sachs esperaba que Europa crezca 1% este año, y rápidamente ya pasamos a pronósticos de caída. Decía que estos números son viejos, ya no son más 2%, ya se está esperando que caiga entre 3 y 4%, y que después recupere rápidamente en el 2021. Para Estados Unidos lo mismo, el gráfico de la derecha ya también es viejo. Las nuevas proyecciones empiezan a mostrar que en el primer trimestre, y ahí no muestra ningún número, la economía puede incluso caer 4%, y en ese segundo trimestre que Goldman inicialmente intentó hacer una proyección de 5% de caída, ahora hay una proyección, JP Morgan, por ejemplo, dice que la economía va a caer 14% en el segundo trimestre de este año. Básicamente porque le está pegando de lleno a todo el sector servicios, economías que son fundamentalmente servicios, y ese es el sandstop del que básicamente estábamos hablando. ¿Cómo respondió el mercado a esto? Bueno, fíjense, de las mayores caídas que ha tenido el índice Dow Jones en su historia, en el top 10 ya anotamos 2 días con las peores variaciones diarias en la historia de los índices, anotando el tercer peor registro que se dio el lunes pasado. Estamos todos los días, de hecho hoy una de las buenas noticias que había eran que los futuros no habían tocado el limit down, los futuros se paran cuando tocan un 5% de caída. Hoy la buena noticia era que no habían tocado ese 5% de caída. Estamos todos los días operando con los límites, incluso hemos visto en un día 2 limits down y al día siguiente un limit up, en la locura que estamos viendo de los mercados. Fíjense que nos estamos comparando con el crash del 87 y directamente tenemos que irnos después. Si ustedes miran, la segunda peor registro es el 29, la cuarta es el 29, la quinta es el 29. Quiere decir que nos vamos a la depresión del 29, en donde, a diferencia de ahora, no se dieron políticas masivas de asistencia de liquidez. De hecho, si ustedes recuerdan el 2008, Bernanke era un especialista en los errores que había cometido la Reserva Federal en la crisis del 30. Y producto de esos errores estaba la teoría del helicóptero Bernanke, que si era necesario tirar dólares de un helicóptero, había que hacerlo en periodos como este. Y ahí es donde la Reserva Federal en el 2008 arrancó con todos sus programas de líneas asistenciales, quantitative easing, etcétera, etcétera, que terminaron surtiendo efecto y provocando una recuperación de los mercados y de la economía en el año 2009. Hoy se está repitiendo la historia, estamos viendo all-in totalmente adentro a los gobiernos y a los bancos centrales. Los gobiernos aplicando políticas fiscales de estímulos de entre 5 y 10 puntos del PBI, depende del país, y los bancos centrales inyectando liquidez y asistencia crediticia. O sea, para que se entienda cómo funciona esta crisis, yo soy un restaurante, tengo una línea de crédito en los bancos de $100.000. Venía usando 50.000, supongamos, ¿no? Digamos en
descubierto en cuenta corriente. Viene esta crisis, empieza a pegarme, voy corriendo a los bancos y pido los 50.000 restantes. Tengo 100.000. Sigue la crisis, tengo que seguir pagando cosas, costos fijos, voy a los bancos y le digo, che, prestame otros 100.000. Los bancos te van a decir, ni de casualidad. Tu límite de crédito es 100.000, no te doy más. Y ahí es donde empiezan a colapsar los pequeños, medianos negocios, incluso las grandes empresas. Y ahí es donde viene la participación del Estado y de los bancos centrales, haciendo que, dando ventanillas para que los bancos le presten a estas grandes y pequeñas compañías y puedan ir y descontar esos créditos en la ventanilla del Banco Central o del Tesoro, de manera tal que el riesgo crediticio no lo corre el banco, sino que lo termina corriendo el gobierno. Yo hace 10 días que vengo haciendo la misma pregunta. ¿Es posible que el sistema capitalista occidental, en su segmento de economía real, se paralice y se mantenga abierto en su segmento financiero? Desde mi óptica, no. Que es un poco lo que uno está viendo. ¿Es posible que a uno no lo dejen salir de la casa, que no puedas abrir tu negocio, que haya restricciones de todo tipo y el mercado siga operando? Da la sensación de que no. ¿Y por qué? Y voy a poner un ejemplo muy simple. Si a las aerolíneas no las estuviesen rescatando, las aerolíneas estarían quebrando, y eso pasó en el 29. Cuando una aerolínea quiebra, le devuelve todos los aviones al banco y el banco los remata. Entonces, si un avión valía 300 millones de euros, de dólares, no sé cuánto vale un avión, pero supongamos, pensemos en cuánto lo vendería el banco. Y muy posiblemente, si un avión vale 300 millones de dólares, el banco va a empezar vendiéndolo en 200, nadie se lo va a comprar porque todos van a estar vendiendo los aviones. 200, 150, 100, 50, 30, no sé cuánto, pero claramente lo van a vender en nada. Bueno, eso es lo que está pasando en el sistema financiero. Producto del caos global de lo que está sucediendo, todo el mundo salió a buscar cash, a vender sus posiciones, a retirar sus inversiones de fondos mutuos, y eso obliga a que los administradores de portafolio vendan. ¿Vendan qué? Vendan lo que haya y lo que les paguen. ¿A qué precio? Al que les paguen. ¿Por qué? Porque vos tenés un deber de devolver la plata a tus comitentes, a tus inversores, y para eso necesitas levantar efectivo. Y el efectivo lo levantás vendiendo lo que sea al precio que sea. Y es básicamente lo que estamos viendo en el mercado hoy, un mercado totalmente disfuncional. Las cosas no valen por la expectativa de un sudden stop, una recesión de 5 puntos, de 15 puntos, una recuperación en B, que saltan los bancos centrales, saltan los tesoros. No, no, las cosas valen por la tecnicalidad propia de un mercado en la cual hay vendedores forzados y claramente nadie se anima a comprar en este tipo de circunstancias. Eso es lo que está pasando hoy. Entonces, hay una pregunta que muchos me responden, no, ¿cómo el sistema financiero en economías libres va a cerrar? Bueno, si vamos a aplicar conceptos de economía libre, entonces no habría que rescatar a nadie y que pase lo del 29. Digamos, ¿por qué el contribuyente va a tener que rescatar a las aéreas, a los hoteles, a los cruceros? Y de alguna manera están quebrando un montón de fondos. Pero bueno, es un dilema o una discusión para otra circunstancia. Pero lo que digo es, si somos liberales, hay que ser liberales con todo, no solo con el sistema financiero. Y me parece que hay una incompatibilidad es como dejarle un termómetro puesto al muerto, digamos, a un muerto. El termómetro
no va a estar indicando una temperatura correcta. Bueno, ese es el sistema financiero, que el termómetro sigue puesto. Pero bueno, sigamos, así no vamos tan largo. Con lo cual los gobiernos y bancos centrales están all-in, esa es una buena noticia, que al principio parecía que no, que sí, que bueno, que vamos, que vemos, y están con munición y artillería pesada. Bancos centrales bajando tasas a mínimos, se lanzan quantitative easings, líneas de liquidez, créditos. Hoy a la mañana hubo noticias en este sentido. Todos los días hay noticias al respecto. Gobiernos que avanzan con todo, ponerle plata a la gente en el bolsillo, rescatar a empresas en crisis, de sectores fuertemente afectados, rescatar a pymes. ¿Funcionó en el 2009? Sí, funcionó en el 2009. Funcionó al extremo tal que en el 2010 la economía pasó a crecer tanto, la recuperación fue en una V corta tan abrupta que en el 2010 ya había claras señales de recalentamiento. La inflación en China empezaba de nuevo a pasar del 4% anual y los chinos tenían que salir a subir tasas y a retirar estímulos de una manera abrupta por cómo se estaba recalentando la economía. ¿Es esta vez diferente? Bueno, la crisis es diferente, tiene una raíz distinta, tiene una combinación de stand-stop, de parada en seco, más crisis de petróleo. Hasta ahora todo lo que marcaba la historia financiera no viene funcionando. Y de hecho, bueno, por ejemplo, el fondo Bridgewater, Ray Dalio, que le viene ganando al mercado sistemáticamente desde el año 70, y que tal vez es el fondo o el administrador de fondos que mejor maneja plata y tiene parametrizado todo lo que ha sucedido en el mundo en distintas circunstancias. Y claro, como esta vez fue todo distinto, todo lo que venía sucediendo o sirviendo en el pasado no sirve más. Uno tiene la esperanza de que el accionar de los gobiernos y bancos centrales, como sucedió en el 2009, funcione, y que la respuesta con cuarentena y demás en Occidente funcione al igual que en Asia. No veo por qué no debería funcionar, siendo que el virus es el mismo. Si todo eso sucede, en 30 días deberíamos estar hablando de la recuperación y no de todo este colapso. De hecho, si uno sueña con alguna recuperación, acá son datos al 17, elaborados por LPL Research, distintas caídas que ha habido a lo largo de la historia y cuánto tiempo llevó para que haya recuperaciones. Dependiendo de si hay recesiones o no, a veces las recuperaciones son más rápidas que en otros casos. Si nos fijamos, por ejemplo, la del año 2000, donde el mercado cayó 49% en 31 meses, ahora vamos un mes. Bueno, al mercado le llevó 56 meses recuperarse. En el año 2007 pasó lo mismo. Una caída, un bear market de 17 meses, 56% de caída, hubo recesión y se tardó 50 meses en recuperarse. ¿Qué es lo raro de esta situación? Que la caída fue muy fuerte en apenas un mes. Y de hecho fue el récord. En solamente 14 días estábamos ya en territorio de mercado bajista. ¿Qué muestran las tecnicalidades? Y un colapso total. Los indicadores de temor o avaricia pasaron en un mes atrás estábamos en avaricia y pasamos a extremo temor.
Cuando uno mira algunos indicadores históricos, como es, por ejemplo, el McClellan, y uno mira correcciones del pasado, es un indicador que estaría mostrando condiciones ya de extremada sobreventa y condiciones de que el mercado debería rebotar. Pero ahí viene la trampa a esto. Lo viene indicando desde ya hace varios días el indicador de Bank of America también, el indicador de sentimiento del inversor minorista también, de hecho, y marcó compra el jueves pasado, o sea que estamos en una situación distinta, en donde obviamente a todos nos agarró comprado, en más, en menos. El gran dilema acá es dónde uno puede poner nueva plata a trabajar, y la gran recomendación es esperar a que haya alguna indicación de posible mínimo de mercado. Si ustedes miran desde el 4 de marzo hay una oblicua bajista que viene dominando todo este movimiento, este derritimiento. Bueno, daría la sensación de que hasta que no rompa esa oblicua bajista no habría que meterse en este mercado. Eso es un S&P de 2.520 puntos. Recién un corte por ahí arriba de ese nivel podría hacer pensar en un mercado que haya hecho piso. Ayer hubo una primer buena señal que uno tiende a pensar en que hay que comprar lo que más cayó, y no es así. Generalmente los pisos de mercado empiezan cuando los activos de mejor calidad dejan de caer o empiezan a caer menos que el resto. Y si ustedes miran el día de ayer, y de hecho está pasando durante la mañana de hoy, Microsoft hoy, en este momento, está positiva, Apple está apenas 1% abajo, Amazon sube el 0,2%, Google está 1,8% abajo. Es decir, los activos de mejor calidad, los activos percibidos como los blue chips, las joyas, vamos a decirlo sin pelos en la lengua, los activos que siempre menciona Warren Buffett. Esos ayer mostraron una sobreperformance, una muy buena performance en relación al resto, que empieza a denotar que las joyas empiezan a ser compradas por algunos. Y es por ahí donde suelen comenzar los pisos. Uno tiende a decir, compro la acción que más cayó, voy y compro los cruceros, voy y compro Boeing, voy y compro aerolíneas. No, es al revés. Lo primero que tiende a rebotar es lo de mejor calidad, no lo de peor calidad. Y por ahí yo vengo percibiendo desde ayer, y lo veo hoy a la mañana como acaba de arrancar, alguna punta esperanzadora dentro de esta debacle que no tiene no. Acá hay otro indicador que también ha mostrado pisos, que es básicamente la diferencia entre el VIX, el famoso indicador de volatilidad, pero la volatilidad de hoy versus la volatilidad implícita en contratos de 1, 3 o 6 meses. Cuando la volatilidad del hoy es muchísimo más alta que la volatilidad priceada para dentro de 3 o 6 meses, eso en el pasado también ha implicado condiciones de pánico, capitulación, que generalmente implican mínimos. Ahora bien, fíjense acá en el 2008, cómo a pesar de que, sí, en el descreme inicial marcó mínimos, el mercado rebotó un poco, después volvió a caer de nuevo, para recién
comenzar una pierna alcista. Quiere decir que son indicadores que muchas veces funcionan en situación normal o normales, y esta es una situación claramente anormal. Resumen, gobiernos y bancos centrales ponen toda la carne al asador, como en el 2009. En el 2009 funcionó. Los mercados vienen priceando más como si esto fuese la crisis del 30. En el 30 los gobiernos hicieron poco y nada, recién empezaron a actuar mucho tiempo después, y de hecho el Banco Central, la Reserva Federal, le erró, al principio bajó las tasas y después empezó a subirlas. En esta vez vienen haciendo todo lo que el manual Bernanke indicaría. 2009 funcionó, ahora funcionará. La teoría indica que sí, pero esta vez es diferente, la pregunta del millón. Los mercados están funcionando de manera normal, esto es, como les puse el ejemplo de Boeing, de los aviones, esto es estar vendiendo aviones de 300 millones en 50. ¿Por qué? Porque quebraste y los tenés que vender. Y esto es lo que está pasando en la industria financiera. Fondos apalancados, fondos de risk parity, los hedge funds, fondos de absolute return. Ayer vimos la mayor salida histórica de los fondos de treasuries. O sea que también tuvieron que salir a reventar treasuries, porque la gente en situaciones como esta lo único que quiere es cash. El oro, uno diría, che, ¿el oro cuánto vale? ¿2.000? ¿Voló? ¿Actuó como refugio? No. Incluso si compraste oro, estás 10% abajo. ¿Por qué? Y bueno, el oro funciona también como activo de garantía de otras posiciones. Cuando las otras posiciones se destruyen, el oro, tu custodio tiene que salir a reventarte tus posiciones de oro. ¿Para qué? Para cubrir el resto de tus posiciones fallidas. Así que el tercer punto, el COVID-19. Hay un artículo de un profesor de Stanford que es muy contraconsenso, pero que básicamente mira los números. No me voy a meter en ese debate, no soy médico, pero los números indican que no es un virus terminal, no es el ébola. Hay una sobrereacción mediática por las redes de esto. Bueno, puede ser, no se sabe, lo veremos. La historia, se escribirán muchos papers sobre esto, pero en principio no es un virus con características mortales que pueda llevar a pensar en situaciones extremadamente inéditas y únicas. Asia lo derrotó, ¿por qué no habría de derrotarlo Occidente? Es la pregunta del millón, ¿no? Muchos grandes administradores de plata de largo plazo están señalando que hay enormes oportunidades. Coincido, pero solo uno puede entrar en un mercado de este tipo una vez que se haya detectado ya cierto mínimo. No hay que tratar de agarrar el cuchillo en caída. Y dos, hay que tener un horizonte de largo plazo. Como mencionaba en el cuadro anterior, los mercados se recuperan de estas caídas, pero necesitan tiempo. El tiempo es el principal amigo en circunstancias como esta, tanto para carteras que han sido golpeadas como para carteras que tengan posibilidad de hacer nuevas inversiones. Hay que reconocer que estamos en un territorio desconocido, que los mejores equipos de administradores, administración de inversiones del mundo han perdido plata en esta situación. No habían perdido plata nunca, ni en el 87, ni en el 2000, ni en el 2008. Y en esta oportunidad sí, así que eso nos encuadra en lo especial de este momento. Y bueno, mi consejo es el de, sobre todo, si uno se dispone a hacer inversiones de riesgo, pensarlas con un horizonte de largo plazo y no tratar de hacerse
el héroe, tratar de hacerse el trader en estos momentos. Y la segunda recomendación es comprar activos de calidad, comprar empresas no endeudadas, no tratar de ir a comprar las empresas que pueden quebrar, porque se las va a terminar quedando el gobierno y uno es el primero que limpian como accionista. Entonces, buscar los activos de calidad, no buscar los activos más golpeados, porque ese no es el camino. Yendo a lo local, no voy a hablar mucho de lo local, porque básicamente en un contexto como este, domina el contexto por sobre lo local. La Argentina está en un contexto poco deseado. ¿Por qué? Porque no tiene plan económico a la espera de la renegociación de la deuda. La renegociación de la deuda en un contexto como este se complicó. Y además ahora vamos a tener, ¿cómo responde Argentina? Responde como el resto de los países, con política monetaria y fiscal expansiva. Pero Argentina no está en condiciones de dar una respuesta fiscal y monetaria, lo cual hay un gran peligro en ese sentido. ¿Por qué? Porque no tenemos espalda para aguantar o para copiar medidas que otras partes del mundo sí tienen espalda, porque tienen calidad crediticia y tienen condiciones monetarias como para poder hacerlo, con lo cual ahí hay un riesgo que el gobierno de Fernández venía conteniendo muy bien, que se vuelve a abrir, ¿no? Que es el riesgo del desorden monetario. La renegociación de la deuda, todos sabemos lo que valen los bonos, se retrasa y se complica. ¿Por qué? Porque muchos de todos esos fondos amigos, esos fondos real money, esos fondos que vinieron hace semanas acá, son fondos profesionales, son fondos que tenían buena onda, son fondos, como yo les contaba alguna vez, lleno de economistas y contadores, por decirlo de alguna manera. Están siendo obligados a vender porque tienen retiros de sus clientes. ¿Y qué venden? Venden cualquier cosa, no importa. Venden los bonos de Brasil, venden los bonos de Rumania, venden los bonos de Venezuela, venden los bonos de Chile, venden los de YPF, venden los de Argentina. ¿Quién compra? Bueno, compra aquel que tiene espalda y los bonos argentinos puntualmente no los compran fondos que están mirando oportunidades en créditos que son muy golpeados y que tienen buenos números. Argentina lo están comprando fondos que tienen más cantidad de abogados que economistas. No sé si se entiende el mensaje. Entonces, podemos entrar en terreno que yo llamo carroña, y eso complicar las negociaciones futuras, porque vamos a empezar a hablar más con abogados que con economistas. En esta circunstancia uno ve que hay una oportunidad, porque el gobierno, si en un contexto como el actual hiciese una propuesta relativamente razonable, son tantos los líos que hay y que tienen los portfolio managers mundiales, que una propuesta razonable hoy podría ser fácilmente aceptada para tachar de la lista de problemas uno. Ahora, eso requiere un giro pragmático del gobierno que no se está percibiendo, con lo cual es más una opinión personal que una descripción de la realidad. A este precio del petróleo, ahí lo ponemos, goodbye, vaca muerta, no van a venir inversiones, solo va a quedar YPF y un par de compañías locales produciendo con un precio sostén para atender la demanda doméstica. Y el milagro que en algún momento formaba parte del plan económico de este gobierno, transformarse en un país que genere divisas a través del sector energético, va a quedar para otro momento histórico y no para el actual. Algunos temas rápidos. ¿Cuál es el problema de la deuda? Y el problema de la deuda es el exit yield. O sea que si el gobierno tenía pensado una propuesta que antes valía
X dólares, hoy vale X menos 10. ¿Por qué? Porque hay que descontarle una tasa más alta. Si los bonos basura a nivel mundial rendían 5% y ahora pasan a rendir 9, 10%, bueno, los que estamos en una situación de quasi default estamos aún más comprometidos. Puesto números, ¿se acuerdan que trabajábamos con propuestas que podían llegar a valer 60 dólares en distintos contextos y dependiendo de la tasa? Yo remarco acá en azul una propuesta de 30% de quita con un cupón promedio de 5,5, que descontada una tasa del 9%, valía casi 58 dólares, 57,97, descontada a una tasa del 12, vale 44,80. Y no me quiero animar ni a poner descontada una tasa del 15. Entonces, ¿cuál es el problema hoy? Que la propuesta argentina vale muy poco. Y como vale muy poco y los bonos ya valen muy poco, yo no tengo mucho incentivo a aceptarla, tengo más incentivo a hacer juicio que a aceptar este tipo de propuestas. Y ahí es donde esta cuestión se empantanó y me parece muy prudente porque el gobierno tiene básicamente dos caminos. Un camino es demorar todo el proceso y seguir pagando, cosa que parece que vamos por ese camino, o el otro camino es el de una actitud muy pragmática, hacer una propuesta realmente buena, que sea medianamente aceptada por los acreedores y que escape a mucho del análisis de sustentabilidad, solvencia, el famoso Excel. Hoy parece que estamos más en el camino de hacer una demora en todo el proceso y esperar que dentro de 2 meses todos los activos de riesgo vuelvan a valer algo y ahí tengamos alguna ventana de oportunidad, aunque yo creo que muchos de los interlocutores van a cambiar, van a pasar a ser interlocutores con fondos mucho más llenos de abogados que de economistas o portfolio managers. Acá vemos el ejemplo del 2017, allá en el año 2002, 2003, que yo lo mencionaba en presentaciones atrás, que podíamos ir a parar ahí en el corto plazo. Fuimos por razones propias, pero fundamentalmente ajenas. Y muchos dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que los bonos valgan 25? Bueno, en momentos difíciles del pasado han llegado a valer menos de 20. Así que dentro de esa dinámica, una cosa es el mundo de hace 2 o 3 años, 2 o 3 meses, y vuelvo una para atrás, donde los activos basura rendían 5%, entonces no había prácticamente lugar en el mundo en el cual ganar plata. Y otra cosa es hoy, en donde Argentina se asemeja más a las empresas de cruceros, o sea, aquellos activos que no tienen tanto atractivo por sus fundamentos y han surgido otras oportunidades en el mundo. Entonces, hoy hay más competencia en materia de activos a nivel mundial y eso también es una definición de portafolio que uno tiene que tomar. Puesto en palabras simples, la verdad que uno invierte en bonos argentinos porque vive en Argentina. Si viviera o estuviese en Londres, creo que hay 100 oportunidades más atractivas que hace 2 meses no existían en el mundo que Argentina. Y me parece que eso es un claro mensaje para todo el mundo. El reflejo de los bonos cayendo es el dólar subiendo. En nuestro modelito, que no sé si sirve en circunstancias como esta, pero del contado con liqui, mirando dónde típicamente había hecho techo en el cepo anterior, durante el último gobierno de Cristina, ahí marcábamos en línea roja el máximo y en línea gris el overshooting. La verdad que el mundo está en una situación media particular, media única. Estamos pasando la zona de máximos. Si todo a nivel mundial sigue complicado, no hay que descartar que podamos ir a la zona de overshooting, y ir a zona de overshooting podría implicar un contado con liqui
de 3 dígitos. Y ahí vale la pena mencionar que el dólar financiero estuvo mucho más tranquilo que lo que estuvieron los bonos. Es decir, si uno va haciendo una correlación entre el dólar y los bonos, vemos que los bonos les pegaron mucho más que al dólar. Así que ese es también una preocupación que uno puede tener hoy en el corto plazo, en un contexto de fuerte emisión monetaria, que la brecha pueda seguir disparándose si las cosas a nivel global no se calman y no empiezan a encontrar algún tipo de piso. Bueno, acá vemos caída de precios, precios que no toman la caída de ayer, son precios que no tuvimos tiempo de actualizar. YPF incluso vale $1 menos que esto, pero acá lo que vemos básicamente es algo parecido a lo que se ve a nivel mundial, ¿no? Petroleras y sectores en crisis son las que más cayeron, bancos después le siguen, y lo que menos cayeron son telcos, utilities y laboratorios. El comportamiento en el ranking es bastante parecido al comportamiento mundial. ¿Hay activos que valen mucho menos de lo que deberían valer? Sí. Esto es, y pongo el ejemplo de los aviones, esto es como comprarse un Boeing, no el MAX, los Boeing de los que no se caen, o un Airbus, que típicamente tiene un costo de producción de, supongamos, $200 millones, y hoy alguien lo está liquidando por 50 millones. Y eso tiene que ver con Argentina, empiezan a jugar muchas cosas, como les mencionaba, retiros récord de fondos de mercados emergentes, de fondos de mercado de frontera. Muchas de todas estas compañías pasan a no cumplir las condiciones para estar en los índices emergentes. Ese es el caso, por ejemplo, de YPF, en donde ya no cumple 2 de las 3 condiciones. Y eso lleva a este tipo de vorágine. Tengo un amigo que hizo evaluar, por ejemplo, el nuevo edificio de banco francés, de banco BBVA. Entonces, si uno toma la evaluación de BBVA, tomás el nuevo edificio más algún otro, ya estás en precio, digamos, de remate. Pero, de nuevo, estamos en un mundo donde han colapsado acciones y empresas de gran renombre, de gran valor, empresas centenarias, con lo cual no podemos esperar menos que eso para nuestro pequeño mercado. ¿Es una de esas oportunidades cada 100 años? Puede ser, pero depende más del mundo que de nosotros. De nuevo, va un poco el mensaje, el mismo mensaje que a nivel mundial. Hay que tratar de comprar empresas con buena calidad, empresas poco endeudadas, empresas que tienen caja, empresas que pueden aguantar y empresas que van a sobrevivir. Y seguramente si uno sigue esos parámetros, el tiempo va a curar las heridas para aquel que tiene muchos de esos portafolios en cartera. Estos momentos en donde cae todo a veces son para hacer cambios en la calidad de la cartera, vender empresas que por ahí están más complicadas y quedarse con activos de mayor valor, de mejor calidad. Y el tiempo, fundamentalmente el tiempo. El tiempo, esto va a pasar y el tiempo va a permitir que mucho de todas estas cosas se recuperen. Lo que no sabemos es si se van a recuperar desde qué valor. Todos vimos y nos reímos del informe, creo que era del BOFA, ¿no? Que hablaba de YPF con un price target de $1. Si mal no recuerdo, YPF valía 6, 7 dólares cuando salió ese reporte, o 9 dólares, yo no me acuerdo, y todos nos reíamos. Después salió uno no tan negativo, en donde le ponían un precio objetivo de 4,
Bueno, estamos en 2,50. Así que la realidad puede parecerse más a la ficción de lo que uno cree. Y de nuevo, tiene que ver más con estas cuestiones técnicas propias del mercado que a los fundamentos en sí mismo. YPF sí tiene, digamos, un problema, que es una empresa endeudada. Digamos. Tiene el año que viene amortizaciones de deuda por pagar de 3.000 millones de dólares que difícilmente los pueda generar. Si uno, y acá tomando un reporte de Morgan Stanley, piensa que el Brent va a quedarse en 30 dólares, pero que va a haber un precio doméstico en torno a los 40 dólares, que hoy no estamos muy lejos de eso, la compañía tiene un free cash flow, una generación de plata negativa por 1.200 millones de dólares este año y 700 millones de dólares el año que viene. Entonces empieza potencialmente a tener problemas de crédito y ahí es donde empiezan los problemas. Yendo al ejemplo típico de esta situación que ya la vivió en el pasado, Petrobras. Petrobras vivió en el 2014 la caída del petróleo, también se acuerdan ustedes. Era una empresa que debía 120.000 millones de dólares. El equity prácticamente pasó a cero porque la compañía pasó a pertenecerle a los acreedores. Después de 5 o 6 largos años, la compañía redujo su nivel de deuda a la mitad. Pasó a deber 60.000 millones de dólares y pasó a tener un nivel de generación de caja mucho más alto, producto de que recortó las inversiones y pasó a ser más productiva y eficiente. En el 2014 tenía un costo de tracción de 20 dólares, hoy tiene un costo de tracción de 9 dólares. Hablo de Petrobras, el costo de tracción de YPF no se informa y es difícil de estimar. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en el 2014-16 uno dudaba de las posibilidades de supervivencia de Petrobras, que posiblemente el gobierno no le iba a dejar caer, pero le iba a tener que capitalizar. Si la capitalizaban, te licúan a vos como accionista. Hoy es una empresa que con su nivel de deuda y su nivel de generación de caja, incluso a un nivel de petróleo, no voy a decir de estos niveles porque me parece que estos niveles debería rebotar de estos niveles, pero suponiendo un nivel de Brent de 35 dólares, es una compañía que sobrevive. En el caso de YPF, es una empresa que se endeudó mucho y esa deuda sigue siendo elevada. Entonces, ahí hay un problema estructural que me parece importante cuando uno la pone dentro de las compañías en Argentina y las ordena por endeudamiento. Bueno, es una compañía fuertemente endeudada y en este tipo de circunstancias es un problema. Esto no significa que YPF vaya a quebrar, pero sí que YPF por ahí tenga que ser capitalizada. Y si es capitalizada, claramente te licúan a vos como inversor minorista. Son valuaciones que hoy no tienen demasiado sentido, pero que están priceando eso. Empiezan a pricear que es una compañía con problemas de deuda que por ahí no sobrevive. Y básicamente ese es el funcionamiento, el análisis que hacen los inversores hoy, ¿no? Conclusión, así cierro y al final nos terminamos extendiendo una hora. Pero si el gobierno no mejora la oferta, la misma va a ser rechazada y se abre un escenario más complicado. El gobierno tiene una oportunidad en esta crisis, que es un giro pragmático, tratar de llevar una propuesta relativamente lógica, lo cual veo con escasa probabilidad. Hay una excusa para una expansión fiscal y monetaria que es un riesgo para la brecha, que hasta ahora subió, pero no subió tanto y empieza a preocuparnos. Las acciones la vemos incluso más atractiva que a los bonos, pero hay valuaciones que son ridículas, pero lo mismo que a nivel internacional.
buenos papeles, en empresas no endeudadas. No hay que tratar de hacerse el héroe de andar tradeando. Si uno compra acá es para el muy largo plazo. Paciencia y tiempo son, digamos, las dos grandes virtudes en situaciones como la actual. Así que bueno, yo termino por este lado. Existe la posibilidad de hacer preguntas. Eh, eh, acá que yo debería ir leyendo. Y bueno, dado el tiempo, podemos leer eh, algunas de las que vayan apareciendo, y después, eh, bueno, seguimos con la gente de Cohen. Yo creo que ustedes tienen que escribir donde dice preguntar. Eh, acá empiezan a aparecer algunas. Hernán pregunta por el EWZ, Brasil. A ver, tormenta perfecta en Brasil, volvió al punto de partida, prácticamente a cuando Brasil estaba con la crisis de Dilma. Hubo muchos mercados en el mundo que prohibieron shortear, muchos mercados en el mundo que limitaron en este debate que yo medio proponía. China lo hizo, Europa lo hizo hace poco. Entonces, cuando vos sos un administrador global de portafolios y te prohíben shortear en un lugar, vas y te shorteas en otro. Dicho de alguna manera, si yo por condiciones de mercado no puedo descargar Petrochina, bueno, voy y me hedgeo shorteando Petrobras. Dos, es una de las monedas que también se usan para hedge a nivel mundial, nivel short récord del real. Tres, los algoritmos, cuando la Fed se lanzó al mercado, los algoritmos empezaron a funcionar como si esto fuese la crisis del 2008. Uno de los mercados que más cayó en el 2008 fue Brasil. Recuerden, Petrobras valía $70, terminó en 3. Cuatro, en Brasil hay muchos hedge funds locales y los hedge funds operan con pedal, con leverage. Ya cerraron más de 20 hedge funds. Mucha venta obligada por cierre de fondos, con lo cual creo que se combinaron eh, factores, la caída del petróleo, considerándolo a Brasil ahora como un país productor de petróleo, cuando apenas exporta 500.000 barriles por día, pero también afectó. Entonces, la tormenta fue perfecta de posición técnica, mercado para usarlo como hedge, algoritmo del 2008, y hay valuaciones que también son extremadamente ridículas, y de hecho Petrobras para el accionista vale menos, un tercio menos que lo que valía en la crisis del 2014-16, cuando era una compañía que debía el doble de lo que debe ahora. Pero bueno, en el corto plazo nada tiene racionalidad, puede llegar a valer cualquier cosa, y me parece que, de nuevo, la paciencia es lo que paga en estos momentos, y de activos y países con buena calidad. Yo creo que Brasil iba por el buen camino, el camino de las reformas, tiene un equilibrio en el sector externo. Esta devaluación lo deja con el tipo de cambio real más alto desde el año 2002. No lo veo como aquellos países, y las empresas se desendeudaron. No lo veo como aquellos países que fíjense que en el pasado, ¿qué debería estar haciendo Brasil? Debería estar subiendo la tasa de interés, ayer la bajó. Es decir, que está operando más como si fuese un país desarrollado que uno emergente, pero en el mercado operó más como si fuese uno emergente que desarrollado. Pero bueno, son estas cuestiones de corto plazo que me parece nos van a
agobiar durante algunas semanas más. Acá nos preguntan Juan pregunta si lo único que nos queda es emitir. Sí, la Argentina no tiene crédito, con lo cual la única alternativa de pagar la expansión fiscal y la caída de recaudación es emitiendo. ¿Cuánto aguantan las empresas? La pregunta del millón. Por eso los paquetes de ayuda tan grandes a nivel Europa y Estados Unidos, entre 5 y 15 puntos del PBI. En Argentina se anunciaron medidas por 2 puntos del PBI, en las cuales una de las medidas fue ponerle plata en el bolsillo de los jubilados. No tengo nada contra los jubilados, pero los jubilados en una situación como la actual deberían tratar de no salir de la casa, o sea, gastar menos. Y la plata habría que ponérsela a las pymes, comercios, kioscos, empresas de transporte que van a sufrir en estos 30, 60 días. Así que mucho más complicado, pues somos un país que no tiene espalda, con lo cual la vamos a sufrir mucho más. Orden de prioridades, acá no hay que... lo más importante es privilegiar el cash. Todos aquellos empresarios tienen que privilegiar el cash. No pagar absolutamente nada, solamente dejarlo para pagar sueldos y para hacer un orden de prioridades. En ese orden de prioridades, como ustedes imaginarán, los impuestos quedan al último. Y ahí es donde le pega la recaudación. En un momento en que el gobierno tiene que gastar más plata para compensar la caída del sector privado. Bueno, eso va a hacer que la Argentina caiga mucho más que países que tienen capacidad de aguantar estas situaciones. Vamos a más preguntas. ¿Qué pasa con los bonos en dólares? Nada, hay que esperar la renegociación. En principio, yo creo que el gobierno, que pensaba pagar solamente hasta el 31 de marzo, va a seguir pagando por lo menos un mes más. Esa puede ser una buena noticia. Después va a venir una propuesta y yo creo que esa propuesta va a ser dura, esa propuesta va a ser rechazada por los inversores y ahí debería venir una segunda ronda de negociación. Mientras tanto, los bonos van a quedar ahí como el resto de los activos financieros. Si el mundo mejora, mejorarán. Y si el mundo sigue complicado, seguirán complicados por donde están. Pero básicamente hoy están muy atados a lo que se viene en el canje, en la oferta, que es básicamente una oferta, yo creo, primero una oferta mala, eso es una mala noticia, pero ya está descontado en los precios eso. Acá lo importante es cómo reaccionamos después. Bonos en pesos, bueno, han andado muy bien. Hoy hay un canje, creo que el canje va a ser mayormente exitoso. Es de lo poco que han dado bien en toda esta debacle, que son los bonos en pesos. Ya han llegado hasta un techo dentro de la estrategia que tiene armada el gobierno. Difícilmente puedan seguir mejorando desde los niveles actuales en un contexto global adverso. El trade de la mejora de paridades, de 30% de paridad los bonos en pesos al 80% de paridad, ya está hecho. Ahora queda otro trade, que es el de que los bonos rinden mucho, pero es un trade distinto que no va para las circunstancias actuales. En todo caso, para portafolios de alto riesgo que venían posicionados en bonos en pesos, hoy es más para pensar oportunidades en otros activos de riesgo como acciones y salir de los bonos en pesos. Acá me pregunta Nico, ¿qué se espera para el I-24? Nada, se espera lo mismo que para el resto de la deuda internacional. Una propuesta, y en esa propuesta la única diferencia que tiene con la deuda internacional es si los acreedores externos no aceptan y los bonos van a default, que la deuda local sea
sea renegociada de manera unilateral, por decirlo, por parte del gobierno, te den nuevos bonos y pase lo que pasó entre el 2003 y el 2005, en donde estaba el Bodem 2012 funcionando y el resto de los bonos en default. Entonces, la deuda local puede llegar a tener un tratamiento distinto en una eventual no aceptación de propuesta y no arreglo internacional. De lo contrario, el gobierno lo que viene diciendo es que le va a cumplir, le va a respetar y va a básicamente a copiar la misma propuesta internacional que para los locales. Acá me dice, no vendí mis acciones argentinas. Si tenés tiempo y paciencia, salvo que uno crea que se viene el fin del mundo, es para aguantar. Hasta después del 29 rebotaron, no sabemos cuál es el piso, pero hoy ya hay precios que se alejan de sus fundamentos. ¿Pueden valer la mitad de lo que valen? Sí, por cuestiones técnicas propias de mercado, de lo que valen hoy, digo. Pero bueno, yo a estos precios, si yo tuviese acciones argentinas, ya no las vendería. Claramente, posiciones que no tienen leverage ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, yo creo por el tiempo, lamentablemente tengo un montón de preguntas más, pero el tiempo es tirano y tengo que cortar. Acá hay una pregunta puntual que se repite sobre el oro, y bueno, yo creo que el oro es un activo que después de todo esto debería ser uno de los activos que suba. ¿Por qué? Porque va a haber una emisión tremenda de deuda, una emisión tremenda de plata, y en definitiva la historia muestra que va a haber si esto se resuelve de manera exitosa, va a haber una reflación del mundo, y en esa reflación el oro debería ser uno de los ganadores y básicamente seguir con su tendencia, que es la tendencia que viene mostrando desde que los bancos centrales están emitiendo plata a lo tonto y pavo. Así que me parece que tiene un bajón circunstancial, producto de lo que comenté durante la presentación, pero debería retomar la tendencia alcista. Bueno, con esto termino, les agradezco mucho, creo que hemos tenido récord, con 150 personas presentes, en algún momento vi 170, y dejo todo este aparatejo en manos de la gente de Cohen, que ellos van a definir cómo continúa el webinar, o bueno, o si ya terminamos, ustedes dirán. Les agradezco mucho, colaboremos, estemos en cuarentena, tratemos de no salir. Si todos ponemos de nuestro granito de arena, esto se resuelve rápido. Si no, va a demorar más. Asia logró resolverlo, nosotros lo vamos a lograr resolverlo. No es un virus tampoco que mate al 50% de la gente, pero mata a una porción importante, que es la población de nuestros padres, abuelos, así que cuidándonos los más jóvenes, se cuidan los más grandes, así que bueno, a aguantar con el mercado, aguantar con el coronavirus, y bueno, todo pasa, todo se termina. Les mando un abrazo, fuerza en esta cuarentena, y hasta la próxima. Damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos por participar.